Buenas tardes, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de nosotros. Les invito a orar para que podamos concentrarnos en nuestro estudio del día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos das para ser guiados por ti y recibir tu bendición. Dirígenos en esta hora y ayúdanos a entender el papel que nosotros ejercemos en este conflicto final de la historia de este mundo. Gracias por bendecirnos y dirigirnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi tema y la base de mi estudio en esta tarde está en Mateo 17:20, que dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Mateo 17:20. Por eso mi tema lo he titulado La fe que mueve montaña. Y esa fe que mueve montaña es una fe que, no importando dónde tú te encuentres, no importando los peligros que enfrentes, no importando que tú estés cautivo en la ciudad de la destrucción, como pasó con el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En medio de un proceso de transculturización y un proceso de educación babilónica, ellos permanecieron fieles. Por eso podríamos decir que mi tema también se podría decir la fe que vence en el conflicto contra las herejías de Babilonia. La fe en movimiento es el antídoto contra Babilonia. Y eso se debe a que si nuestra fe no está afianzada en la palabra de Dios, caemos en lo que se llama el peligro del estancamiento o la fe de sala de espera. Muchos jóvenes ven la vida cristiana como una rutina pasiva mientras sus montañas de ansiedades, falta de propósito, desánimo siguen intactas. El estancamiento es el cementerio del propósito. Por eso la fe no es un sentimiento estático, es una fuerza dinámica. Si no avanzas, el sistema te absorbe. Por eso el mandato: ninguno tenga en poco tu juventud, según dijo 1 Timoteo 4:12, que ya leímos en la lectura bíblica. No esperes a una edad o momento ideal para ser usado. La fe que mueve montañas se activa con la obediencia de hoy. Por eso, en un conflicto cósmico en la que estamos ahora, casi saliendo del exilio babilónico, porque este mundo es Babilonia, y estamos saliendo de esta Babilonia con todas sus herejías y todo su vino y todo su licor que embriaga al mundo con todas sus enseñanzas falsas. Hoy tenemos un conflicto, un enfrentamiento entre el veneno de Babilonia versus el modelo del Daniel bíblico. Babilonia es el sistema del mundo. Intenta instalar su software en tu mente a través de la gratificación instantánea y la búsqueda de la gloria personal. La resistencia, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni la bebida de Babilonia, sino que escogió comer la nutrición del plan de Dios y seguir los mandamientos y adorar a su Dios, en vez de adorar a los dioses babilónicos. Él no cambió su fe en una cultura pagana, cambió la cultura mediante su experiencia, su excelencia. ¿Cuál es el filtro? No imites a los que se conforman con vivir en casas suntuosas, en comodidades, en vanidades de esta vida, mientras el propósito de Dios queda en segundo plano, como dijo Ageo 1:4. Muchos judíos que habían salido de Babilonia, cuando llegaron a Jerusalén, se habían acomodado y habían abandonado el templo en ruina. En cambio, ellos estaban en su casa acomodados, sin hacer nada por la causa de Dios. Sal de la mentalidad de Babilonia y asume tu puesto en el reino de Dios. Babilonia no solamente te encarcela, te emborracha. El vino de su fornicación, según Apocalipsis 18:3,
es la vanidad de la vida, la codicia de los ojos y el ego de creer que tus talentos son para tu propia gloria, para tu propio beneficio. Aquí es donde surge el diamante, Daniel. Él habitó en el sistema, pero no permitió que el sistema habitara en él. El contraste. Mientras la multitud comía de la mesa del rey, Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni de la bebida, ni de la enseñanza, ni de la doctrina, ni de los dioses. Y aún, con consecuencia de morir, algunos de ellos no se inclinaban ante sus dioses. El fiel sabe que su identidad no es su actividad. Su identidad está anclada en el diseño maestro de Dios. Si Dios te ha llamado para esta hora, no importa dónde tú te encuentres. Si perezco, que perezca, pero hay que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso fue lo que pasó con Esther. Como dice Esther 4:14. Ahora les invito a que abramos la Biblia en 1 Timoteo 4:11 al 16. Y esto tiene que ver con el entrenamiento de tu fe. La fe necesita pericia, necesita entrenamiento. Esto dice allí la palabra de Dios, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La fe, hermano, que mueve montañas es aquella que está anclada en la palabra de Dios. Es aquel que se ha inclinado, se ha dedicado, ha buscado, está continuamente inclinado a seguir al Señor. La fe mueve montañas, pero la aprobación construye los caminos sobre ellas. Dios es un Dios de orden y de excelencia. Y espera que tu fe se traduzca en competencia técnica y espiritual. Por ejemplo, la mente necesita ¿qué? Disciplina, necesita entrenamiento. Dice allí, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, como leímos en el versículo 13. Filtra lo que consumes en redes sociales, en la música y en todas las cosas que te envuelve a ti. Que tu mente sea renovada, no moldeada por el mundo. Y otra cosa, número 2, el don no es negociable. No descuide el don que hay en ti. Tu talento es para la gloria de Dios. La tecnología, el arte, la ciencia, el liderazgo es una herramienta de demolición contra las mentiras del enemigo. Eso te mantiene firme en el Señor. Y tiene que tener, ¿qué cosa? Un aprovechamiento total. Medita en esas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Que tu crecimiento sea tan evidente que dé gloria a Dios ante los demás. El don no es para mí, el don es para edificar, para crecer la obra de Dios. Y por eso, en una guerra, porque estamos en una guerra espiritual, así como los judíos en un momento tuvieron una guerra con los babilónicos, ¿verdad? Y algunos no querían cantar los cánticos de Sión, porque se sentían cautivos, pues tú puedes tener una mentalidad de cautivo. En cambio, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en medio de la cautividad, fueron productivos. El relevo de la guerra, organización y acción. Siguiendo el modelo de 1 Crónica 27, entendemos que Dios no opera por azar. Él tiene hombres y mujeres con turnos, hombres con propósitos específicos
Y dice la Biblia que era para todos los asuntos del rey David y del Dios de Israel. David organizó a todo el pueblo de Israel, entre los generales, entre lo que tenía que ver con la economía, con el territorio, con el culto, todo lo organizó David. Y dice la Biblia, en todos los asuntos del rey David y del Dios de Israel, cada uno de los israelitas tenía funciones específicas que ejercer. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley de Jehová, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y normas. Preparó su corazón, lo puso por obra y luego enseñó. La unción no sustituye la preparación. La unción, ¿qué hace? La potencia, la acción. La montaña no se mueve por deseo, se mueve por una fe activa y una capacitación constante. La vida cristiana es un campo de entrenamiento de alto rendimiento. Anteriormente le hablé de lo que es la sala de espera. Esa montaña inmóvil que no se mueve. Muchos jóvenes viven en un letargo espiritual. Vienen a la iglesia, pero sus montañas de ansiedad, de frustración, de falta de propósito y de pecado siguen intactas. El diagnóstico es: el estancamiento es el cementerio del propósito. No eres un espectador esperando ser adulto para servir. Eres un protagonista en la casa de Dios. Y la referencia la encontramos en Apocalipsis 3:15, que dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni ferviente, pero eres ¿qué? Inmóvil. No tiene acción, eres tibio. Y si te quedas quieto, el sistema de Babilonia te absorbe. Y por cuanto el sistema de Babilonia te absorbe, dice el Señor que te va a vomitar de su boca. Ahora, si comparamos el aspecto de la semilla y la montaña, llegamos al motor de todo: la semilla de mostaza. Jesús nos dice que debemos tener fe como una semilla de mostaza. Y cuando tenemos fe como una semilla de mostaza, la mostaza, aunque usted la ve muy pequeñita, pareciera que no tiene ningún valor, pareciera que no haría nada en esta vida importante. Pero el día que esa semilla se planta en la tierra, por la fe que Dios ha depositado y el poder que Dios ha generado en esa semilla, y esa semilla tiene el don de Dios, el don de la vida. Y el día que ese poder del don de la vida está en esa semilla, ¿qué pasa? Esa semilla muere, y al morir vuelve y nace, y esa semilla crece y produce un fruto que es el producto de la mostaza. Esa semilla produce lo que ella está destinada a producir. Pero el cristiano tibio no produce nada. Es inútil. Y el que sirve aquí, sirve allí. Porque el que no sirve, no sirve. Porque sirve, sirve. Y en el caso de la semilla de mostaza, sirve. Pero el que no sirve, como el que está tibio, no sirve. Babilonia construyó montañas de orgullo, pero Dios busca corazones con fe de semilla. No es el tamaño de tu talento, es la vida que hay en esa semilla. Mateo 17:20 es nuestra garantía. Si tienes esa fe, nada, absolutamente nada, te será imposible, dice Jesús. Muchos se quedan en la orilla de la duda, pero el fiel entiende que el estancamiento es retroceso en el reino de Dios. O eres un violento que arrebata el reino, como dice Mateo 11:12, o eres un espectador que te oxida en la sala de espera de la vida. Por eso, la anatomía de Babilonia
o el molde del mundo es el marketing del vacío. Mientras ellos construían una montaña de orgullo en la Torre de Babel, Dios confundió sus lenguas y se convirtió en nada esa Torre de Babel y los dispersó en el mundo. Cuando la iglesia cristiana nació, que se encontró con una nueva Babilonia, con diferentes lenguas, Dios invirtió la Torre de Babel y los discípulos de Cristo comenzaron a hablar en otras lenguas y evangelizaron con un poder que nunca antes en la historia del mundo se había visto en el Pentecostés. El poder de la palabra de Dios en aquellos que habían confiado en su palabra. Aquellos que creían que eran inútiles, Dios los hizo útiles para su gloria. El marketing del vacío. Babilonia intenta instalar su sistema operativo en tu mente. La vanidad de esta vida. Lo que me gusta, los likes. La codicia, querer lo ajeno, codiciar todo lo que tú ves en este mundo, la riqueza y cuantas cosas hay en este mundo. No te quieres mudar de este mundo porque está muy acomodado. O la arrogancia, ser el centro de todo. La advertencia de Juan es impresionante. En 1 Juan 2, 14 al 17, la palabra de Dios nos dice, vamos allá, 1 Juan 2, 14 al 17, dice la palabra de Dios: os escribí a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice allí, y el mundo pasa. ¿Babilonia qué? Pasa. El mundo. Y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Permanece para siempre. ¿Qué contraste? Mientras el mundo te moldea para consumirte, el reino de Dios te transforma para liberarte. Si no estás modelando tu carácter según Cristo, el mundo te está moldeando a su imagen. La fe que mueve montañas no es un esfuerzo solitario. Daniel tenía a Ananías, a Misael y a Azarías. La influencia de Babilonia busca aislarte para debilitarte, pero la fe genuina busca comunidad. ¿Por qué no se doblegaron ante la estatua estos tres jóvenes hebreos? Ananías, Misael y Azarías. Porque era un cordón de tres dobleces. Habían confiado plenamente en el Señor. Mientras los babilónicos y todos los reinos que gobernaban los pueblos se inclinaron ante su estatua de oro, los siervos de Dios fieles permanecieron parados adorando a Dios. Y aunque se estaban quemando aparentemente en el fuego, Dios vino a acompañarlo en ese fuego. Y dice la Biblia que ellos no adoraron al rey, al Dios de Babilonia, adoraron al rey, al Dios del cielo. Y dice que el Dios del cielo se manifestó en Babilonia. ¿Dónde se manifestó el Dios del cielo? Y todos los babilonios que estaban allí en ese horno de fuego pudieron ver que había un cuarto que era el Hijo de los dioses. Daniel y sus compañeros predicaron en medio de la confusión. En la ciudad de la destrucción, ellos fueron luz, brillaron en medio del fuego. La gloria de Dios que consume a los impíos, como consumió a los soldados que sostuvieron a los hebreos cuando los introdujeron al horno. Ese es el fuego de la segunda muerte.
Sin embargo, el mismo fuego que consume a los impíos fue el mismo fuego que consumió a los hijos de Dios. Pero por cuanto los hijos de Dios están ante la gloria de Dios, ese fuego, en vez de consumirlos a ellos, brilló con la gloria de Dios, alumbró en Babilonia. Y todos los babilonios fueron alumbrados con la gloria del Señor. Eso es lo que dice allí. Esa es la gloria que se manifiesta con la palabra de Dios, que dice que el Señor viene y que los hijos de Dios brillan en la oscuridad. La fe que mueve montaña, hermano, no te va a aislar. La comparación. El joven dominado por Babilonia camina solo y cae ante la presión social. El joven fiel tiene un círculo de valientes que prefieren el fuego del horno antes que la deslealtad al cielo. Prefieren estar en la fosa de los leones que dejarse consumir por la maldad del enemigo. Si tus amigos aman al mundo, terminarás amando al mundo. Oye la sentencia. Si tus amigos aman al mundo, terminarás amando al mundo. Si tus amigos aman a Dios, terminará en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Hagamos un análisis comparativo. Los dos rostros del exilio. Mientras los judíos salieron de Babilonia en el pasado, hoy nosotros, al final de la historia de este mundo, en la babilónica apocalíptica, vamos a salir también de este exilio. Eso es lo que dice Apocalipsis 18. La trampa de la asimilación. En tiempo de Esdras y Nehemías, muchos prefirieron las casas suntuosas y la comodidad de los negocios en Babilonia antes que el sacrificio de construir el templo sagrado. Se volvieron parte del paisaje mundial. Nadie los recuerda. La resistencia de Daniel 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y sus amigos habitaron en el centro del imperio, pero evitaron que el imperio habitara en ellos. Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse ni con las comidas impías e inmundas de Babilonia, ni con su vino de licor religioso. La acción apocalíptica, el sistema actual de hoy no te pide que dejes de creer, te pide que tu fe sea pasiva e invisible. El mundo quiere tu talento para alimentar su marketing, pero Dios lo reclama para mover montañas. Ahora el horno y el decreto. Usted puede vivir bajo presión. Daniel 3 y 6. El horno de fuego y el foso de los leones demuestran que la fe viva no negocia la obediencia. Ellos trabajaron para el imperio. Fueron los mejores técnicos y administradores, pero no fueron asimilados por el imperio. No cayeron en las doctrinas, ni en las costumbres, ni en los vicios y pecados de Babilonia. Así tú hoy también, que estás en esta Babilonia apocalíptica, la Biblia te dice: sal de Babilonia, no participe de sus pecados, dice Apocalipsis 18. La lección: la fe que mueve montañas es la que se niega a arrodillarse ante la estatua de la vanidad. Su obediencia no dependía de la circunstancia, sino de un escrito está. Confiaban en la palabra de Dios. El me gusta versus el trono de Dios. El sistema te ofrece el aplauso del mundo, como pasó con Belsasar, la fiesta de Belsasar con el licor de Babilonia y sus dioses. Pero ese sistema ya ha sido pesado en balanza y hallado falto. Solo lo que se hace por obediencia a Dios permanece. El secamiento del éfrono viene pronto. El Mesías que liberó a los judíos, el Ciro que liberó a los judíos en el pasado, a los hebreos, es el nuevo Ciro en Apocalipsis 16 que libera al pueblo de Dios con los reyes del oriente, que viene a liberar, según dice Apocalipsis. Dios viene a buscar a su pueblo de nuevo. La acción profética de los últimos días, Apocalipsis 18, 1 al 6, hay un grito:
Salir de ella, pueblo mío. Salir de Babilonia es una acción mecánica. Tienes que caminar, tienes que accionar, tienes que moverte. Es retirar tu afecto y tu servicio del sistema del mundo para ponerlo a la disposición del Maestro. Ya Timoteo lo dijo y lo analizamos hoy. El antídoto para el estancamiento es el entrenamiento. Ocúpate para que tu emprendimiento sea manifiesto. Tu fe se fortalece en el gimnasio del servicio constante, no en espera pasiva. Fe en movimiento. Como los hombres de Crónica 27 estaban todos los días en acción, moviéndose con trabajo específico. Dios te llama a un relevo final. Jóvenes, el tiempo de la fe pasiva se terminó. Mateo 17:20 nos confronta hoy. Sí, la montaña sigue ahí. Es porque no hemos caminado en la autoridad de la palabra. Babilonia está cayendo y sus aplausos son cenizas. No viva en la ciudad de la destrucción con esos aplausos, porque va a morir junto con ellos. Dios no busca admiradores. Dios busca fieles que no se vendan por prestigio. Es hora de salir del estancamiento. Si has dejado que el mundo se moldee, hoy es el día de recuperar tu identidad del reino. ¿Vas a ser un hebreo asimilado en la cultura babilónica o un Daniel bíblico que transforma su entorno? ¿Vas a vivir para tu ego o vas a poner tu talento como una herramienta de demolición para Cristo? Te invito hoy, joven, que te pongas de pie. Dile, Señor, heme aquí, rompo con la mediocridad, elijo una fe viva que obedece tus mandatos. Enséñame a usar mi mente, mis manos, mi tecnología para mover las montañas de esta generación. Muévete en el reino de Dios, avanza con los que obedecen, con los que esperan. Envíame a mí. El arquitecto del universo está pasando lista. Él no busca espectadores, busca relevos de guerra que digan: mi vida no es para mi vanidad, sino para tu gloria. El grito es: salir de ella, pueblo mío. Jóvenes, el tiempo terminó. Cristo quiere que tú vengas a Él. Hoy te toca elegir un bando. ¿Serás un judío asimilado o un hijo de Dios? Si sientes que el ADN del Creador quema en tu pecho, si estás harto de ser moldeado por el mundo y quieres empezar a modelar el carácter de Cristo, levántate. No permite que el sistema te absorba. Toma tu talento, toma tu fe de mostaza y dile a la montaña: quítate. Sal de Babilonia en tu corazón y entra en tu destino eterno. ¿Quién se atreve a ser fiel bajo el fuego? ¿Quién está listo para dar el primer paso y decirle: yo quiero Cristo? Y no se doblen ante los dioses de Babilonia. Te invito a que te pongas de pie. Dile al Señor: heme aquí, rompo con la mediocridad. Elijo una fe viva que obedece tus mandatos. Enséñame a usar mi mente, mis manos y mi tecnología para mover la montaña de esta generación. Hermanos, el Señor quiere que tú elijas la salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu bondad. Ayúdanos hoy a ser siervos fieles a tu palabra. Que en medio de conflictos, de dificultades de este mundo babilónico con tanta enseñanza, con un falso día de descanso, nosotros, como los fieles que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, nos levantemos con los pies en alto, proclamando que Dios es nuestro Dios y que no renunciamos a nuestra fe. Dirígenos, Señor, y ayúdanos a estar ante tu presencia en el nombre de Jesús. Amén.